Regresamos al rumbo de la mañana, regresamos al rumbo del país. Son las 9:08. A esta hora, justo ahora, recibimos a Darwin Caraballo. Él es el director ejecutivo de Educa, con quien vamos a conversar sobre los desafíos de este año escolar. Bienvenido, Darwin. Buenos días. Buenos días para ustedes y quienes nos están escuchando. Un gusto ahora estar presencialmente aquí. Darwin, bueno, finalmente hemos aperturado las aulas y tal como lo señalaba Domingo Páez, son muchos los desafíos. ¿Cuál es la valoración y las expectativas que tiene Educa en este sentido? Educa ha sido una institución que ha estado abogando por el retorno a la presencialidad como un componente esencial de la propuesta educativa en tiempos de pandemia. Sin presencialidad los niveles de aprendizaje caen en la evidencia que tenemos a nivel global. También los padres percibían que sus hijos estaban aprendiendo menos y por lo tanto creíamos que este era un mecanismo sobre todo para corregir las desigualdades en los aprendizajes que se estaban ya advirtiendo en el calendario escolar anterior. Así que para Educa esto es una satisfacción que el Ministerio de Educación y el Gobierno de la República hayan optado por incorporar la presencialidad. Pero, como ustedes bien lo señalan, es una presencialidad con plena vigencia de la pandemia, por tanto con los protocolos que deben seguir siendo respetados, distanciamiento, mascarilla, hábitos de higiene. Nosotros también hemos recomendado que aquellos educadores, que son muy poquitos, pero que los puede haber por distintas razones personales, filosóficas, que no se han querido vacunar, no estén directamente en contacto con los estudiantes, porque eso pondría un riesgo también a los más pequeños. Tenemos que tener en cuenta que además esta pandemia es dinámica, que la mutación del virus se da a una velocidad pocas veces visto. Ha ingresado al país la variante Delta, que es 1000 veces más contagiosa que las variantes anteriores o que las cepas originales, y esto pone al volumen de población estudiantil en un nivel de mayor vulnerabilidad porque, entre otras cosas, es un grupo de edades que no se ha vacunado. No hay vacunas todavía para los más pequeños, los adolescentes no ha sido el grupo prioritario y por lo tanto hoy están en un nivel de vulnerabilidad. Darwin, una pregunta. Sé que, bueno, me imagino que no hay estudios y que no hay modelos y que estamos muy temprano para tener una respuesta a la pregunta, pero incluso en términos especulativos o proyecciones que puedan tener, ¿qué ha calculado Educa que podría significar a nivel de regresión de la escolaridad con una deficiencia estructural ya en presencial histórica? Este año y medio de virtualidad, ¿qué tanto vamos a retroceder y qué tendríamos que hacer un poco para siquiera compensar? Mira, no hay, como tú bien señalas, evidencia concreta para el caso dominicano. De hecho, nosotros hemos abogado por esto y hemos logrado la autorización del Ministerio de Educación para poder levantar unos datos, una línea de base en estos próximos días en 50 centros representativos de la diversidad a nivel nacional, que nos va a permitir tener una aproximación a ese nivel de aprendizaje. El mundo donde se desarrollaron estudios de este tipo dicen que los estudiantes han perdido niveles de aprendizaje. Algunos señalan en algunos sistemas que pueden haber acumulado hasta el equivalente a 3 años de aprendizaje de pérdida. Eso no creemos que sea así en República Dominicana y tal vez la hipótesis que hoy nosotros estamos trabajando es que ha sido muy diverso el efecto del año de pandemia con educación remota, en el que incluso algunos segmentos de la población lo aprovechó y aprendió más, pero asociado a las condiciones favorables de su entorno. Por eso decíamos que el efecto indirecto, inmediato de este año de educación remota, no buscado obviamente, fue una agudización de las desigualdades que se expresan en la estructura social de la República Dominicana, ahora a la luz de los aprendizajes de los estudiantes. Y esto es preocupante porque la educación justamente
cumple el rol contrario, de equiparar, de igualar en el punto de partida, de ser un instrumento que revierte esas desigualdades sociales. Y si ahora este sistema o este instrumento que disponen las autoridades estaba reproduciendo las desigualdades, genera un efecto negativo que hay que revertir. Pero todavía no tenemos esta información, esperamos lograrla en las próximas semanas. Se va a levantar la información, tal vez de aquí a 30 días tengamos los resultados y con gusto lo podemos compartir en su momento con ustedes. Ahora, mire, hay un déficit de educación que se ha agudizado por el virus y estamos entre los 5 países que tienen el peor sistema educativo. Si antes había que hacer un esfuerzo para adecuarlo, ahora hay que hacer un súper esfuerzo para no seguir. ¿Ustedes tienen frente a este déficit real alguna propuesta que estimule el aceleramiento de la superación de este déficit? Sí, Fafa, yo creo que ahí hay alguna ventaja y una ventana de oportunidad para la República Dominicana. La hipótesis que estamos trabajando nosotros es que a los sistemas educativos más robustos, que tenían mayor nivel de desempeño en la vieja normalidad, les puede llegar a costar más la adaptación a los cambios que se necesita impulsar. La República Dominicana viene trabajando ya hace un buen tiempo en repensar su sistema educativo, en reorientar los procesos de aprendizaje. Durante la pandemia se logró superar una barrera natural que existía entre el magisterio y la tecnología. Había una resistencia al uso permanente de la tecnología, eso se superó. Hoy todos los educadores, primero porque cuentan con un dispositivo, pero segundo porque tuvieron que sí o sí manejarse a través de la tecnología, han visto superar esas barreras y creemos que están dadas las condiciones para empezar a transformar ese sistema educativo. De hecho, nosotros vamos a estar trabajando con el Ministerio de Educación en algunas propuestas experimentales en un grupo reducido de centros donde se trabajará a partir de identificar aquellos aspectos del currículo que son fundamentales para la incorporación de las competencias elementales, como la lectura y la matemática, el uso de la tecnología, el rol del educador en el aula y con sus estudiantes, y la gestión de todo el centro educativo para que los resultados se logren. ¿Cómo ustedes evalúan que siempre hacen un levantamiento y producen hasta un informe anual? La gestión del Ministerio de Educación, ¿cómo ustedes lo evalúan en sentido general? Incluso esa parte de usar los medios electrónicos para tratar de ayudar o salvar el año. ¿Cómo ustedes lo ven? El primer año de gestión del Ministro de Educación claramente está sesgado por el efecto de la pandemia. El ministro asume y ya a los pocos días se tenía que tomar una decisión de si iniciar o no el año escolar. Y la República Dominicana en ese momento tomó una decisión valiente. Hay que ver que en ese momento no había vacunas y no se sabía hasta cuándo esta situación iba a permanecer, y tomó la decisión de aperturar el año escolar bajo las condiciones de educación remota. Y estamos hablando de un ministro que tenía toda la justificación para decir: acabamos de llegar al cargo, es un nuevo gobierno, esta situación es demasiado compleja, suspendemos la clase, como lo hicieron países como Bolivia, Perú o Argentina, con gobiernos que ya estaban en proceso. De modo que ahí hubo un punto positivo de la gestión. Hubo una intención de innovar, hay una creencia en la innovación. También vemos a un ministro que está abierto al diálogo, ha estado permanentemente en contacto con las instituciones que trabajamos en educación, tanto del sector privado, de la sociedad civil o de los propios sindicatos de docentes. Ahí hay un punto fuerte, también, digamos, a valorar positivamente. Tal vez los temas donde haya aspectos para mejorar tiene que ver con la administración y con la gestión del propio Ministerio de Educación, que es una máquina demasiado compleja
y que muchas veces perdemos la perspectiva de lo que significa, porque la República Dominicana es un país de cercanías, es un país que se percibe a sí mismo como de escala pequeña, y olvidamos la magnitud del Ministerio de Educación. 200.000 empleados, administrar 10 millones de dólares por día, cada día del año, más de 6.300 centros educativos, que si el ministro quisiera visitarlos a uno por día, le tomaría 19 años visitar a todos los centros. Sí. Entonces, es de tal magnitud que creo que allí hay aspectos para corregir, para mejorar, como suele ocurrir en las transiciones de gobierno. Hubo una rotación alta de personal de confianza, pero también de personal de gestión, y esto obviamente le trajo una complejidad adicional al proceso, y creo que allí hay muchos aspectos para mejorar en la eficiencia de la administración. Pero ustedes hicieron una evaluación sobre los últimos 7 años y medio, de esos 10 millones de dólares gastados. Y triste, por día. Por día. Y triste y dolorosamente, a pesar de gastar 20.000 millones de dólares, los niños no avanzaron un escalón en enseñanza-aprendizaje. Sí, eso es correcto. Entonces, estamos exponiéndonos a algo que pudiera repetirse, Darwin, ¿tú crees? Bueno, esperamos que no. Estamos trabajando todos juntos para revertir esa tendencia. Es complejo el problema, ¿verdad? La educación no mejora sin recursos, pero la existencia de recursos no es una condición automática para Exacto. que tú logres mejoras en los resultados. Y nosotros hemos planteado que en las anteriores administraciones, con el 4%, se siguieron los cánones de los que establecen los manuales. Se invirtió donde se pide, en infraestructura, en mejores condiciones laborales para los educadores, en transformaciones curriculares, en formación docente, y sin embargo los resultados no llegan. Por eso Educa ha planteado que es necesario un cambio radical, que es necesario hacer las cosas de manera distinta para lograr resultados diferentes. Y por eso creemos que la pandemia de alguna forma allana el camino, genera esa fertilización en el campo para que germinen experiencias novedosas. Este hecho de que los educadores hayan ya vencido el obstáculo de la tecnología, que además se haya producido... ¿Tienen sus aparatos todos? Sí. ¿Y eso no se había logrado eso? Bueno, digamos, ustedes recuerdan que en la administración anterior se había iniciado un proceso con el recordado programa República Digital, claro, pero no había avanzado a una velocidad que le hubiese permitido que todos los estudiantes... No terminó ni en cabaña digital. Pero el proceso de... Ciertamente, bueno, es crítico decirlo, pero la pandemia representó una oportunidad también para acelerar la incorporación de la educación y del país hacia otros caminos o en otras direcciones, que de no haber habido una pandemia no hubiera sido tan rápido. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, la incorporación de tabletas al sistema. Sí, hubo temas con las adquisiciones, pero las tabletas, han sido incorporadas plenamente. Fueron vistas en su momento como algo contingencial, ya van a ser vistas como algo estructural y de larga data. ¿Qué ha hecho el ministerio? Está bien, le voy a entregar tabletas a los alumnos, pero si ¿qué no le estoy entregando? ¿Y si no hay internet? ¿Y qué le estoy entregando a los profesores para que puedan interactuar con eso, claro, y equipararse tecnológicamente, habiendo cuenta de que hay una diferencia de edad y la conectividad, como señalaba Fran? Sí, son problemas que, como tú señalas, están allí. Lo importante es ver que la gran mayoría de los educadores hoy cuenta con un dispositivo electrónico. Los estudiantes no todos todavía tienen ese dispositivo electrónico, se está avanzando a una velocidad importante, pero no todos lo tienen. El problema estructural está dado por la infraestructura tecnológica para la conectividad, y se están explorando tecnologías e innovaciones novedosas, porque con la infraestructura actual no se sostiene la recurrencia, el uso simultáneo de 2.6 millones de dispositivos. Para contenido educativo que generalmente es multimedia, de forma que eso se está para corregir. Lo importante es entender que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo, y que ese medio hoy está más fácilmente asequible a los estudiantes. Lo otro es algo que también la pandemia trajo, que fue el retorno de la familia al proceso educativo. Sí. Los estudiantes tuvieron que trabajar desde sus hogares, y eso
acercó a la familia a lo que ocurre en el día a día de la escuela, que lo habían relegado en los últimos tiempos solo a lo que pasaba en la escuela. Muchas veces los papás no estábamos conscientes de qué se hace, cómo se hace, lo que implica, el esfuerzo que eso conlleva, y la educación exitosa, los lugares donde funciona bien, hay una alianza entre el maestro y la familia. La escuela requiere esa alianza y hoy esa relación se renueva. Lo vimos ayer en el inicio del calendario escolar oficial, en el evento. Yo he participado en prácticamente los últimos 10, 12 en los últimos tiempos, y es la vez donde vi más padres. Eso me sorprende, me sorprendió gratamente. Que la felicidad del retorno. Sí, pero también hay un vínculo más estrecho del padre, claro, con el proceso educativo, con entender que juega un rol. Claro que esto no es el común en toda la población y en toda la geografía, pero es parte de algo que hay que seguir construyendo, y la tarea que se hace desde los medios, como ustedes aquí, es muy importante. Seguir insistiendo en la importancia de asistir a la escuela, de que ningún niño quede fuera, del uso de los medios de seguridad sanitaria, de que se vacune la población. Don Fafa va a preguntar, Darwin, pero ya que estás hablando de esto, creo que es importante enfatizar algo, y lo digo por el colegio de mis hijos, que empezamos hace 3 semanas y el lunes tuvimos que retornar a la virtualidad. Y creo que es importante porque la gente olvida, seguimos en pandemia. Seguimos. Se ha aperturado, que debimos haberlo hecho hace mucho tiempo, como otros países que aún en pandemia abren y cierran. O sea, porque también se ha querido hacer como un escándalo. Ya estamos contaminados. No, esto es un ejercicio que tenemos que estar preparados, que es abrir y cerrar. Controlamos, limpiamos y volvemos. O sea, lo que no podemos es, por miedo, detenernos. Y creo que ahí sería bueno volver a enfatizar para que la población esté consciente de que este desafío todavía está latente. No, totalmente de acuerdo. La pandemia está instalada, incluso ahora con cepas más agresivas, y si los niveles de contagio están muy por debajo de lo que teníamos en el pasado, es gracias a un plan de vacunación muy exitoso que ha hecho la República Dominicana, que hasta hace muy poquito tiempo la tenía en el podio de América Latina detrás de Uruguay y de Chile. Hoy esa velocidad se ha estancado, y entonces el país ya está en el lugar 5º o 6º, detrás de Ecuador, Panamá. Hay que seguir insistiendo en que la vacunación es el único escudo que hoy tenemos para la pandemia. Entonces, ¿qué implica en estas condiciones tener presencialidad? Que si se da un foco de contagio, tenemos que estar preparados sin alarmarnos. Exacto. Sin alarmarnos, como parte de la rutina, separar a ese grupo o a esa sección escolar, si es solamente allí, encapsulada en esto, y mandarlo a la cuarentena. Si es algo más general del centro, bueno, ese centro tendrá que ir a cuarentena, pasar los 15 días, que son el periodo de incubación, mirar cómo se comporta la población, eventualmente hacer las pruebas de antígenos o de PCR, evaluar y ahí volver a la presencialidad. Es la única forma, no hay misterio para esto, pero entendemos que si los planes de seguridad sanitaria y los protocolos se cumplen, los niveles de contagio deberán ser muy bajos, porque la población dominicana hoy afortunadamente está inmunizada. Mira, una pregunta para mi final. Hay una visión de que la formación de los maestros es el primer problema. Mejorar su calidad para que ellos puedan superar entonces los déficits que se han detectado. En Educa se ha planteado algo con relación a la formación universitaria de los maestros. Claro, Fafa, nosotros desde... Ayer imagínate, un intelectual que las universidades son chimichurri, que por eso es que la educación es. Imagina que nosotros desde el 2000... chimichurri. Bueno, no todas, pero... hay chimi, sí lo hay. Sí lo hay. Lo hay menos porque afortunadamente desde la normativa 0915 que se aprobó durante la gestión de la entonces ministra Ligia Amada Melo, se comenzó a profesionalizar la oferta educativa. Pero nosotros... Y si eso lo sabe todo el mundo, ¿por qué no preparamos los maestros hace tiempo ya, con el mismo 4%? ¿Por qué no mandamos? ¿Por qué no trajimos? ¿Por qué no enviamos a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, a todo lo demás? ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros lo hemos eso señalado desde el comienzo. Desde hecho, en 2008
nosotros indicamos la paradoja que existía en República Dominicana de tener el mayor número de profesores titulados y al mismo tiempo el de peor desempeño de los estudiantes. Pero mayor número en proporción de maestros, ¿no? Exacto, en América Latina, Oye, en ese momento, en el 2008, estamos hablando ya de hace 13 años. Eso fueron los profesores que se evaluaron ahora. No, estoy diciéndote que en el año 2008, La proporción. cuando tú mirabas el nivel de profesores titulados Ya. en América Latina, la República Dominicana aparecía en el top 3 y al mismo tiempo cuando mirabas el nivel de desempeño de los estudiantes aparecía en la retaguardia. Eso es una paradoja. Si tú tienes buenos profesores, no puedes tener malos resultados en los estudiantes. Tener profesores titulados, pero Tener titulado no es tener buenos profesores. Exactamente. ahí hay un fraude académico. Oh, pero Exactamente. claro, ahí eso la Hay un engaño universidad académico. Y comercial. Claro que sí. Pero lógico que sí. Eso lo vino a corregir esta normativa 0915 que recoge el compromiso del Pacto para la Reforma Educativa que hablaba sobre la necesidad de profesionalizar y hacer más rigurosa la formación de los educadores. Bueno, gracias por acompañarnos. Darwin, siempre un placer tenerte, esta vez presencial. Bueno, nosotros apostamos igual que tú a que las cosas mejoren. Una pregunta, la más suave al final, para que me respondas sí o no. ¿Hay corrupción en educación? ¿Cómo poder responder a eso con una palabra? Nosotros podemos decirte que no tenemos evidencia. La verdad es esa, no tenemos evidencia. Gracias, Darwin. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerte aquí en el Rumbo de la Mañana.